Hoy día tenemos el privilegio de contar con la presencia de un hermano muy escuchado durante estos días aquí en nuestro país. Tuve el privilegio de ir el día viernes a las conferencias sobre el libro de Ruth. Estaba diciéndole a algunos hermanos que, pues aunque algunas damas estaban planeando ir, pues el tema, porque era el libro de Ruth, pensaban pues que sobre todo tiene que ver con el hogar, que el sentimiento cariñoso, amoroso entre los esposos o algo semejante. Y cuando les digo pues que no se trata de eso, sino más bien que el tema va más bien dirigido a los líderes de la iglesia, a los pastores de la iglesia, y desde luego es un tema bastante profundo. Entonces, como que ya no fueron muchas damas a esta conferencia. Sin embargo, pues de todos modos, con mi esposa nos fuimos a esas conferencias del día viernes y les digo que, bueno, como dice mi esposa, nos quedamos con la miel en la boca, porque la enseñanza fue magnífica y hoy día tenemos el privilegio de contar con la presencia del hermano Cornelio, juntamente con su esposa Aida, aquí en nuestra iglesia, y les voy a animar para que pongan toda la atención posible en la enseñanza que el hermano nos va a traer en esta mañana. El hermano es una persona con mucha experiencia, el hermano Cornelio es una persona con mucha experiencia en la enseñanza de la palabra de Dios. Es una persona que ha estado al frente de seminarios, ha enseñado la palabra del Señor en Estados Unidos, con latinos y con norteamericanos y bueno, ahora está aquí en nuestro medio por causa de la conferencia de Ruth, como ya lo mencioné. Es un privilegio entonces para nosotros. Aparte de ser un conferencista, también es el encargado y creo que es el autor del programa El Camino de la Vida. Así que qué bien que podemos contar con la presencia de nuestro hermano. Lástima que a algunos hermanos todavía les gusta llegar siempre un poquito más tarde, así que no estarán desde el inicio, pero vamos a escuchar pues a nuestro hermano Cornelio. Voy a rogar que nuestra hermana, ella también venga por acá para que la conozcan, hermana, porque aquí la gente en Salamanca es gente muy cariñosa, así que es tan cariñosa que si no la conocen, no la van a saludar. Así que, pero una vez que la conozcan, le aseguro, hermana, que todo el mundo va a querer saludarla y conversar con usted. Así que ahí está la hermana Aida y ahí está el hermano Cornelio. Muy bien, hermano Cornelio. Tráiganos el mensaje, por favor. Bendiciones. Muchas gracias, pastor. Es un privilegio para mí estar entre ustedes hoy. Esta es mi esposa de 56, casi 56 años. El Señor nos puso juntos cuando todavía éramos bastante jóvenes. Les digo a los hermanos en la iglesia que asistimos que, bueno, cuando llegamos ahí nos preguntaron cuántos años tienen de casados y les mencioné. Y bueno, se asustaron. Que les dije, bueno, es que nos casamos cuando estábamos en los párvulos, en kindergarten. No exactamente, pero sí estábamos bastante jóvenes. El Señor nos ha permitido esos años. El próximo mes cumplimos 56 años de casados. Nos ha dado 4 hijos y 9 nietos. Gracias al Señor, todos ellos caminando con el Señor. No puede haber bendición más grande para padres que decir que sus hijos andan caminando con el Señor. De manera que es una gran bendición para nosotros. Y el pastor mencionaba algo de los hermanos que están sentados allá atrás. No sé si ustedes han escuchado que hay algunos evangélicos que les gusta ser los santos de las últimas sillas.
Pero eso siempre resulta, ¿verdad? Hay que animar a los hermanos para que se acerquen y estén un poquito más adelante. Voy a pedirles, hermanos, que abran sus Biblias a Isaías capítulo 12. Isaías capítulo 12. Y hemos cantado en esta mañana varios cánticos con referencia al gozo que tenemos al reunirnos, al gozo que tenemos al saludarnos, al abrazarnos, estrechar las manos. Y se dice de una iglesia que en cierta ocasión tuvo una conferencia en la cual se le dio un globo de helio a cada persona y se anunció, bueno, cuando ustedes sientan el gozo del Señor, dejen ir el globo. Bueno, iba pasando el mensaje y allá subía un globito, allá subía otro. De manera que cuando terminó la conferencia, la mitad de las personas todavía tenía el globo en su mano. Por alguna razón no había llegado el gozo mientras escuchaban la palabra. En el capítulo 12 de Isaías, prácticamente pareciera que habrá un día cuando Israel va a dejar ir su globo, pero con todo el gozo que habrá de demostrar en el Señor. Leemos: en aquel día dirás. Voy a leer como lo tenemos en Reina Valera y después, una vez que estemos ya estudiando el pasaje versículo por versículo, como pueden ver, muy corto, un cántico, vamos a mostrar algunas traducciones que reflejan un poco mejor lo que el profeta nos dice. En aquel día dirás: cantaré a ti, oh Jehová, pues aunque te enojaste contra mí, tu indignación se apartó y me has consolado. He aquí, Dios es salvación mía, me aseguraré y no temeré, porque mi fortaleza y mi canción es Jehová, quien ha sido salvación para mí. Sacaréis con gozo aguas de las fuentes de la salvación, y diréis en aquel día: cantad a Jehová, aclamad su nombre, haced célebres en los pueblos sus obras, recordad que su nombre es engrandecido. Cantad salmos a Jehová, porque ha hecho cosas magníficas, sea sabido esto por toda la tierra. Regocíjate y canta, oh moradora de Sión, porque grande es en medio de ti el Santo de Israel. En este pequeño capítulo tenemos el hecho de que en el día de su salvación, en el día de su liberación, Israel reconocerá el perdón de Dios y con agradecimiento y gozo expresará su confianza en Él, proclamando su grandeza en las naciones. Eso para Israel, algo que el Señor profetizó a través de Isaías hace 2700 y pico de años, pero que no ha sucedido todavía, no se ha llevado a cabo. Entonces decimos, eso tiene que ver con Israel. La pregunta que nos hacemos es, ¿qué tiene que ver con nosotros hoy, ahora, en el siglo XXI, en estos momentos, en el lugar donde estemos? Creo, hermanos, que al derivar la enseñanza de este capítulo para nosotros, podemos verbalizarla de esta manera: tener la seguridad de la salvación debe hacernos agradecidos y gozosos proclamadores de la grandeza y bendiciones de Dios. Repito, tener la seguridad de la salvación debe hacernos agradecidos
y gozosos proclamadores de la grandeza y bendiciones de Dios. Veamos el capítulo versículo por versículo. En los primeros 2 versículos, creo que lo que nos está enseñando es que debemos de tener siempre presente nuestra salvación. Tener presente siempre nuestra salvación. Noten una vez más, en aquel día, cuando el profeta está diciéndole esto a Israel, está refiriéndose a un tiempo que todavía para ellos está en el futuro. Y que cuando lo examinamos aún desde nuestro punto de vista ahora, está todavía en el futuro. Ese día, aquel día del cual Isaías está hablando, no ha llegado todavía para Israel. ¿Por qué decimos eso? Pues déjenme darles una gran revelación. Y es que el capítulo 12 viene después del 11. ¿Por qué digo eso? Bueno, porque el capítulo 11 de Isaías es de tremenda importancia. Si usted como creyente no lo ha leído, asegúrese de que se sienta esta tarde a leer el capítulo 11 de Isaías, porque ese capítulo tiene que ver con el reinado del Mesías. El tiempo cuando el Mesías estará reinando sobre la tierra y obviamente cuando las promesas que se han hecho a Israel desde tiempos de antaño serán realizadas. Noten ustedes, por ejemplo, versículos que quizás sí ya son bien conocidos. Dice el versículo 6, morará el lobo con el cordero, y el leopardo con el cabrito se acostará. El becerro y el león y la bestia doméstica andarán juntos, y un niño los pastoreará. Algo que jamás ha sucedido en la historia. Y no puede suceder sino hasta que el Mesías, el que se menciona en el versículo 1, esa vara del tronco de Isaí, un vástago que retoñará de sus raíces, esté reinando sobre la tierra. Dice el versículo 9, no harán mal ni dañarán en todo mi santo monte, porque la tierra será llena del conocimiento de Jehová como las aguas cubren al mar. ¿Ha habido algún tiempo en la historia cuando la tierra en su totalidad ha sido llena del conocimiento del Señor? Momento en el cual todos conocen al Señor. Obviamente que no, pero eso está en el futuro. Ahora, noten ustedes lo que sigue en el versículo 10. Acontecerá en aquel, y dice Reina Valera, aquel tiempo, pero literalmente es exactamente la misma expresión que tenemos en 12:1. En aquel día, aquel momento. Acontecerá en aquel día que la raíz de Isaí, la que se mencionó en el versículo 1, la cual estará puesta por pendón a los pueblos, será buscada por las gentes, y su habitación será gloriosa. Asimismo, acontecerá en aquel día, una vez más, que Jehová alzará otra vez su mano para recobrar el remanente de su pueblo, y así continúa. De manera que al hablar Isaías en el capítulo 12 acerca de aquel día, se está refiriendo a todo lo que ya les profetizó concerniente a lo que el capítulo 11 nos dice. En aquel día, en aquel momento, cuando toda la tierra tenga conocimiento del Señor, cuando sea paz,
cuando haya paz en todo sentido y que haya aún hasta una reconciliación entre esas fieras, esos animales feroces y las personas mismas, cosa que fue afectada cuando el pecado entró en la tierra, pero que llegará un momento cuando será dado totalmente vuelta a aquello y restaurado al plan original de Dios de total bendición para su creación. Entonces, en aquel día, cuando eso suceda, dice el profeta, dirás. Le está hablando ahora directamente a la nación de Israel. Tú dirás específicamente. Y esto es lo que van a decir. Dice Reina Valera, cantaré, pero creo que la traducción de ese verbo es mejor, te doy gracias. Te doy gracias, oh Señor, oh Jehová, oh Yahweh, como es posiblemente una mejor pronunciación del nombre personal del Señor en el Antiguo Testamento. Y dice, te doy gracias a ti, oh Señor, oh Jehová. Y luego dice Reina Valera, pues, creo que la traducción ahí debe ser porque, es una pequeña partícula que por lo general introduce una razón. Y aquí el profeta está pronosticando, está diciendo que en ese día tú, oh Israel, tú, esto es lo que vas a decir. Te doy gracias, oh Señor, porque, y ahora introduce la razón por la cual ellos estarán dándole gracias al Señor en ese tiempo. Ahora noten. Aunque te enojaste contra mí, ¿se ha enojado usted alguna vez con alguien? Seguramente que sí. Me acuerdo haberme enojado con mis hijos algunas veces. Y mis hijos se acuerdan que me enojé con ellos por las consecuencias. Tengo una hija que se acuerda muy bien. Y ahora hablamos de ello y lo mencionamos en son de broma, pero no era broma en aquel tiempo. Si hacía algo que no debería de haber hecho, entonces habían unas palmaditas ahí atrás. En realidad ella habría pensado que eran palmadotas. Pero ella se acuerda también que después de que le daba, le explicaba por qué era que estaba sucediendo aquello. Y no solo eso, sino que ponía un poquito de crema, porque quedaba rojito ahí atrás, ¿verdad? Entonces ponía un poquito de crema para que ya no doliera tanto. Y ella me decía, ¿cómo es que, estando muy pequeña, cómo es que dices que me amas y me estás pegando? Entonces yo la consolaba. Había estado enojado, enfadado. Y tengo que confesarlo, que muchas veces lo hice estando más enfadado que lo que debía haber estado. Ustedes saben que la naturaleza humana muchas veces, porque se molesta por algo, reacciona de una manera incorrecta. Y seguramente lo hice de una forma incorrecta en varias ocasiones con mis hijos. Pero el Señor, cuando se enfadó con Israel y cuando se enfada con cualquier persona, cualquier nación, está en lo correcto. Y Él no va más allá de lo que debe ir. Israel reconoció que el Señor había demostrado indignación contra ellos, enojo, enfado. ¿Y cómo lo había hecho? Bueno, enviándoles otras naciones
que les castigaran a causa del pecado en el cual continuamente estaban y del cual no se arrepentían, a pesar de que Él les mandaba profeta tras profeta tras profeta para decirles que regresaran a Él, que se arrepintieran. Pero en ese tiempo del reino del Mesías sobre la tierra, Israel reconocerá que aquello que el Señor había expresado en contra de ellos ha pasado. Ha quedado en el pasado porque dice: aunque te enojaste conmigo, aunque te enojaste contra mí, tu indignación se apartó y me has consolado. Israel podrá reconocer el consuelo del Señor, reconocer el hecho de que sus pecados han sido perdonados, que todo aquello ha sido hecho a un lado, y la razón será porque ellos habrán reconocido la presencia del Mesías y el hecho de que Él es el único en quien pueden confiar para tener esa salvación, esa liberación que Israel ha anhelado, pero que no ha tenido porque ha rechazado al Mesías en el pasado. Estarán conscientes del perdón. Noten ustedes, mantengan su dedo ahí en el capítulo 12, pero pasen rápidamente al capítulo 40, donde también el profeta habla de un tiempo de consolación. Capítulo 40 de Isaías, eso comienza lo que muchos consideran la segunda parte del libro de Isaías. Dice así: consolaos, el mismo verbo. Consolaos, consolaos, pueblo mío, dice vuestro Dios. Hablad al corazón de Jerusalén. Decidle a voces que su tiempo es ya cumplido, que su pecado es perdonado, que doble ha recibido de la mano de Jehová por todos sus pecados. Habrá un tiempo, dice el Señor, cuando se le dirá a Israel, a Jerusalén, como la capital de ese país y del reino en realidad, se le dirá: ya no tenéis necesidad de continuar apesadumbrados, porque el Señor os consuela habiendo perdonado vuestros pecados. Ahora noten el versículo 2. He aquí, continúa diciendo el profeta lo que Israel dirá en ese tiempo. No solo cantará, no solo dará gracias y expresará la razón por la cual da gracias, sino que ahora hace una declaración, un testimonio. He aquí, Dios es salvación mía. Y luego Reina Valera traduce me aseguraré. Literalmente es confiaré. Confiaré y no temeré. Cuando eso suceda, ellos podrán decir: tengo la confianza en el Señor que me lleva a estar totalmente tranquilo. ¿Cuándo es que tenemos temor? Tenemos temor cuando algo malo puede suceder, algo dañino pueda ocurrir en nuestras vidas, alguna dificultad, algún problema, algún impedimento. Pero en ese tiempo Israel estará confiando de tal manera en el Señor que no habrá necesidad para temer. Y luego noten una vez más esa pequeña partícula. ¿Por qué? Introduciendo la razón por la cual confiarán, no temerán, porque mi fortaleza
y mi canción es Ha, que es una forma pequeña, una forma, una abreviatura prácticamente de dirigirse al Señor. Ha, Jehová, quien ha sido salvación para mí. Literalmente, quien Él ha venido a ser salvación para mí. En otras palabras, el tiempo habrá llegado cuando ellos habrán experimentado la salvación del Señor. Habrán puesto toda su confianza en Él. Y esto, hermanos, sucede lo que llamamos la salvación nacional de Israel. Lo vemos en el capítulo 14 de Zacarías. Cuando el Señor Jesucristo viene una vez más y pone sus pies sobre el monte de los olivos, Israel está en esos momentos en problemas porque está rodeada de ejércitos, pero Él viene, parte el monte de manera que ellos pueden escapar de todos aquellos enemigos que los están rodeando, y ellos entonces se dan cuenta de que Él es el Salvador, de que Él es el Mesías, y la nación entonces se convierte. Ese es el momento. Entonces habrán puesto toda su confianza en Él, por lo tanto ya no habrá necesidad de temer, y ellos pueden declarar, dar testimonio, Él es salvación. Interesantemente, la palabra salvación en el idioma hebreo es Yehoshua. Yehoshua. Ese es el nombre Jesús en hebreo. Pero no solo eso, sino que dice, la forma en hebreo aquí es Yehoshuati. El ti al final significa mi salvación. Mi salvación. Y eso es cuando lo que nos dice aquí, aquí es, Dios es salvación mía. Reconocerán que Él es su salvación. Hoy día, la mayoría de los judíos obviamente no están interesados en saber acerca de Yehoshua o Yeshua. Yehoshua es una forma un poquito más larga, pero Yeshua es la forma más corta. No están interesados en saber de Yeshua. En efecto, los judíos ortodoxos hoy día ni pronuncian su nombre, sino que se refieren a él como ese hombre. Pero en ese tiempo, qué interesante, el nombre que no desean pronunciar será Yeshuati, mi Yeshua. Porque entonces le reconocerán como el Mesías. Esa vara del tronco de Isaí que se menciona en el versículo 11 y al cual acudirán las naciones y que ha de recoger una vez más a su pueblo para darles salvación. No temeré. Eso para Israel en el tiempo futuro. Pero ¿qué de aquellos de nosotros que conocemos al Señor, que tenemos la seguridad de la salvación, que hemos recibido a Yeshua, a Jesús como Salvador? Debemos de constantemente tener en nuestra mente y en nuestro corazón presente la realidad de esa salvación. Así como ellos lo tendrán en el futuro, nosotros no debemos de olvidarla ahora. En el momento en que usted, hermano o hermana, olvida algo, cualquier cosa que sea, entonces su forma de conducirse con relación a aquello es de otra forma. Si usted olvida
el camino a cierto lugar, ¿qué sucede? Está perdido. No llega a su destino. Si usted se olvida de llevar su saco, chaqueta, chompa, como le llamen, campera, como dicen en Paraguay y en Argentina, si usted se olvida llevarla, entonces le parece que todo está bien. Y sale aún cuando está muy frío. Si tiene que salir, sale y a lo mejor hasta se enferma. Cuando nosotros olvidamos, perdemos la perspectiva de la realidad de la salvación que hemos recibido en Cristo, entonces nuestra actitud, nuestra forma de conducta quizás, no toma en cuenta esa realidad. Israel en el futuro estará constantemente pendiente, a sabiendas de que el Señor es quien les habrá salvado. Y no solo harán una declaración acerca de ello, sino que darán un testimonio. Constantemente la salvación del Señor estará en sus mentes y en sus corazones. Nosotros ya la tenemos. Que no se nos olvide. En segundo lugar, versículo 3 dice: sacaréis, y este es una vez más el profeta diciéndoles, anunciándoles lo que ellos harán en aquel día, en ese tiempo. Sacaréis con gozo. Sacaréis con gozo aguas de las fuentes de la salvación. Aquí prácticamente tenemos una escena como la que se podría haber visto en esa región árida en aquel tiempo y aún hoy día, de una persona que va caminando en medio del desierto y no ha tomado agua por mucho tiempo, pero de pronto llega a un oasis. ¿Y qué hace? Pues aprovecha toda esa agua, se refresca, se reconstituye y ahora tiene la seguridad de que podrá continuar viviendo. Es interesante que Moisés en el libro de Deuteronomio les dice concerniente a aquel lugar donde estuvieron en el desierto, le llama ese grande y terrible desierto. Bueno, parece que Israel a través de la historia ha estado en ese grande y terrible desierto espiritualmente. Porque aunque se les ofreció el agua de vida en determinado momento, cuando el Mesías apareció por primera vez, lo rechazaron. E Israel ha continuado en ese grande y terrible desierto espiritual. Pero en ese tiempo, en aquel día, cuando reconozcan al Mesías, le reciban, le acepten y reconozcan que Él es quien les salva, entonces dice, sacaréis con gozo. Será con gran gozo que ellos apropiarán todos los beneficios de la salvación que el Señor tiene para ellos. Es una demostración, será una demostración de confianza, de devoción en el Señor, que les hace experimentar gozo. Eso está todavía en el futuro
para Israel. Noten el versículo 6 y salto hasta allí porque ahí también encontramos otra expresión de gozo como la que vemos en el versículo 3. Después vamos a regresar al 4 y al 5. Pero noten, regocíjate y canta. Literalmente tenemos las palabras aquí, podemos traducirlas de esta forma: aclama y grita. Aclama y grita, oh moradora de Sión, porque grande es en medio de ti el Santo de Israel. El hecho de que Él estará presente entre ellos les hará aclamar y gritar. Estos dos verbos son prácticamente iguales, son prácticamente sinónimos. Y la idea es de expresar con gritos de exaltación y alabanza, obviamente, el gozo que tienen porque el Mesías, el Santo de Israel, estará en medio de ellos. Eso es algo que no ha sucedido en Israel, entre ese pueblo, desde que la gloria del Señor se levantó del templo, previo al momento de que los babilonios vinieran y destruyeran no solo Jerusalén misma, sino que también el templo. Y algo de eso encontramos en el libro de Ezequiel, donde se nos, en los capítulos 10 y 11, no vamos a tomar el tiempo para verlo, pero se nos dice cómo el profeta ve que la gloria del Señor se levanta del templo de entre los querubines y pasa hacia el umbral de la puerta del templo, y después pasa hacia la entrada a la ciudad, y después pasa al monte que está enfrente, de manera que la gloria del Señor se fue alejando y no ha regresado, excepto por el momento cuando estuvo presente entre ellos, pero le rechazaron. Pues Juan nos dice, y vimos su ¿qué? Gloria como la del único, como la del unigénito Hijo de Dios, lleno de gracia y de verdad. ¿Pero qué sucedió? La gran mayoría no la vio. Israel no reconoció esa gloria. Pero esa gloria se hará presente y eso causará gozo, cántico, gritos de exaltación de parte de ellos. Ahora, nosotros ya tenemos esa salvación. Y el principio que veo aquí es no solo que debemos de tener siempre presente nuestra salvación, sino que debemos de gozarnos en la salvación que nos ha sido dada. Gozarnos no solo cuando estemos aquí presentes y podamos vernos el uno al otro y podamos cantar las alabanzas al Señor, pero en todo tiempo donde estemos, en cualquier lugar donde estemos, gocémonos en la salvación del Señor. Creo que rápidamente vamos a ver esto porque ustedes saben que Filipenses es un libro en el cual se habla en varias ocasiones acerca del gozo. Y esto es lo que nosotros debemos de estar experimentando hoy día. Pasen rápidamente, por favor, a Filipenses. Solo quiero mostrar algunos versículos que, como serán futuros en la experiencia de Israel, nosotros ahora debemos de estar experimentando y tener en nuestra vida. Filipenses, por ejemplo, noten el capítulo 1, versículo 4. Siempre rogando en todas mis oraciones con gozo por todos vosotros. Gozo en la oración, hermanos. El versículo 18.
¿Qué pues? Que no obstante, de todas maneras, o por pretexto o por verdad, Cristo es anunciado, y en esto que me gozo en la proclamación de Cristo. El versículo 25, y confiando en esto sé que quedaré, que aún permaneceré con todos vosotros para vuestro provecho y gozo de la fe. Gozo de la fe, gozo en la fe que el Señor nos ha dado. Luego, en el capítulo 2, versículos 1 y 2, por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, no es que está él poniendo en duda si es que estas cosas hay. No, la cosa es que si vosotros las habréis experimentado, si en realidad habréis experimentado eso en vuestras vidas, completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa, gozo en la unidad de los hermanos. Versículos 17 y 18 del mismo capítulo 2. Noten el versículo 17, y aunque sea derramado en libación sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe, gozo y regocijo con todos vosotros, y asimismo gozaos y regocijaos también vosotros conmigo. Gozo con los hermanos en servirles. Y luego en el capítulo 2 también, versículos 29 y 30, refiriéndose a Epafrodito, con quien él estaba enviando esta carta: recibidle pues en el Señor con todo gozo y tened en estima a los que son como él, porque por la obra de Cristo estuvo próximo a la muerte, exponiendo su vida para suplir lo que faltaba en vuestro servicio por mí. Gozo en lo que Dios hace en la vida de los hermanos. Epafrodito estaba por morir, pero el Señor le salvó, le rescató. Recibidle con gozo. Y luego en el capítulo 4, versículo 10, en gran manera me gocé en el Señor de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual también estabais solícitos, pero faltaba la oportunidad. Gozo a través de lo que los hermanos hacen por nosotros. Y podríamos decir, en general, ese versículo también conocido de Filipenses, versículo 4, regocijaos en el Señor. ¿Cuándo? Siempre. Otra vez digo, regocijaos. Y esto Pablo podía decírselos a ellos porque conocían al Señor, tenían la seguridad de la salvación. Es eso, hermanos, lo que verdaderamente puede causar gozo en nosotros en toda situación. Algo que Israel está por experimentar en el futuro, pero con seguridad lo hará porque habrá confiado en el Señor y no tendrá razón para temer. Ahora, el último punto. Pasamos a los versículos 4 y 5. Hemos visto que debemos de tener siempre presente nuestra salvación, que debemos gozarnos en la salvación que nos ha sido dada. Y en tercer lugar, ahora, versículos 4 y 5, proclamemos la salvación que nos ha sido dada. Proclamemos la salvación que nos ha sido dada. Noten una vez más el versículo 4, y diréis en aquel día. Noten la similitud entre la primera parte de ese versículo y la primera parte del versículo 1. Ya vimos, en aquel día tú dirás. El Señor hablándole a la nación por medio del profeta Isaías, en forma conjunta, tú a la nación, le está hablando en su totalidad a toda la población.
Ahora, cuando llega al versículo 4, dice, y diréis, es a vosotros en aquel día. Sí, es cierto, le está hablando todavía a la totalidad de la nación, pero al usar vosotros diréis, parece estar indicando el aspecto personal, la inclusión de todos en aquello que les va a decir que ellos dirán. Y diréis vosotros todos juntos en aquel día, cada uno, dad gracias. Una vez más, Reina Valera dice cantad, es literalmente dad gracias a Jehová. Aclamad su nombre. Haced célebres, literalmente dad a conocer en los pueblos sus obras. Recordad que su nombre es engrandecido. Haced recordad, literalmente, es algo causativo. ¿Qué es lo que tenemos aquí? Hay una gran diferencia en lo que ellos dirán en el versículo 1 y lo que todos dirán en el versículo 4. Porque en el versículo 1 están hablando acerca de lo que dirán concernientes a sí mismos dirigiéndose al Señor. Te doy gracias, Señor, porque aunque te enojaste conmigo, tu indignación se ha apartado, me has consolado. Te doy gracias, Señor. Pero en el versículo 4 no estarán hablando de sí mismos, sino que en aquel día vosotros diréis a otros, dad gracias a Jehová. Aclamad su nombre. Tenemos aquí 5 imperativos. Dad gracias es uno. Aclamad es otro. Luego, haced célebres, que literalmente es dad a conocer. Luego, recordad, que literalmente es haced recordad, una mención audible. Y luego, la última parte, recordad que su nombre es engrandecido. Tenemos aquí entonces a los integrantes de la nación, aquellos que ya han recibido salvación, aquellos que se gozan en esa salvación, ahora proclamando esa salvación a otros, animando a otras personas que ellos también reconozcan la grandeza del Señor. Esto es lo que podríamos llamar, hermanos, evangelismo milenial. Este es en el milenio, cuando Israel estará dando a conocer lo que el Señor ha sido para ellos y animando a otros que también crean en Él. Recordemos esto. El milenio va a ser una situación casi perfecta. ¿Por qué digo casi perfecta? Porque lo que va a suceder es que habrán personas que no habrán recibido al Señor, que vivirán en una sociedad que desde el punto de vista del gobierno es perfecta, pero que habiendo nacido en ese tiempo del milenio, tendrán que recibir a Cristo también, tendrán que creer en Él. ¿Y qué sucederá? Tenemos a Israel aquí testificando a otros y animándoles a que crean en Él y que le alaben, que conozcan sus obras, que reconozcan lo que Él es. En el versículo 5, cantad salmos a Jehová, porque ha hecho cosas magníficas, literalmente maravillosas. Ahora noten la última parte del versículo 5. Sea sabido esto por toda la tierra. Y en el versículo 4 ya leímos, dad a conocer su nombre
en los pueblos. Habrá necesidad en ese tiempo de dar a conocer el mensaje del Señor. Y eso es lo que Israel estará haciendo. Y ahora, la pregunta es esta: si los salvos son exhortados en este momento aquí, en ese futuro tiempo, a proclamar la salvación del Señor en medio de un ambiente prácticamente perfecto, ¿cuánto más desea Dios que los salvos ahora proclamen su salvación en medio de una situación que es muy lejos de ser perfecta? Una situación en la cual hay toda clase de dificultad. Una situación en la cual el pecado reina en la mayoría de las personas y de las naciones. Si Israel estará predicando en aquel tiempo, dando a conocer lo que el Señor es, ¿acaso nosotros no debemos de estar en estos momentos involucrados en dar a conocer lo que Él es, lo que ha venido a hacer en nuestras vidas, nuestra salvación en la persona de Jesucristo? Claro que sí, claro que sí. Entonces proclamemos la salvación que nos ha sido dada. Seguramente ustedes han pasado quizás por alguno de esos autoservicios, McDonald's, Burger King, eso que con su auto usted pasa, en una ventanita pide lo que quiere y en la otra paga. Tienen ese sistema aquí, es muy común en prácticamente todo lugar. Leí de un caso en el cual la persona llegó y pidió su orden, pasó a la ventanilla, pagó, recogió todo y dijo, yo pago por el que vine atrás. Cuando la persona que venía en el auto atrás llegó, le dijo, no tiene que pagar, ya el que estuvo aquí pagó, es por usted. Entonces, ¿qué hizo esa persona? Bueno, también yo pago por el de atrás, de todas maneras. Y así eso sucedió como 14, 15 personas. Pero llegó el momento cuando hubo uno que dijo, gracias, y se fue. El Señor Jesucristo dijo, de gracia recibisteis, de gracia dad. Literalmente, libremente dad. Hemos recibido la salvación por gracia. No hemos tenido que pagar nada. Él ya lo pagó. Ahora se nos exhorta a que entonces nosotros proclamemos y demos a conocer libremente lo que Él ha hecho por nosotros. Con gozo proclamando salvación, algo que Israel va a experimentar en el futuro, pero algo que nosotros, porque ya tenemos esa salvación, podemos experimentar ahora mismo. Oremos. Gracias, Padre. Gracias por lo que tú has dejado en tu palabra para nuestra instrucción. Gracias por tus promesas grandiosas en cuanto a lo que harás con tu pueblo en el futuro. Señor, sabemos que a través de los años tú has querido atraer a tu pueblo a la salvación que tú les ofreciste. Aún enviaste a tu Hijo. Él a lo suyo vino, pero los suyos no le recibieron. Pero sabemos que habrá un tiempo cuando le recibirán. Pero ahora, a todos los que le reciben, a los que creen en su nombre,
tú les das el privilegio, el poder, la potestad, la autoridad de ser hechos hijos tuyos. Gracias porque eso ha llegado a nuestras vidas y porque ahora podemos gozarnos en esa salvación, tenerla siempre presente sin olvidarla y así también proclamarla. No sé si habrá entre nosotros alguna persona que no ha llegado a este punto en su vida. Y voy a pedir que permanezcamos por unos segundos con nuestro rostro inclinado y nuestros ojos cerrados para poder concentrarnos sin distracción. ¿Hay alguna persona entre nosotros que no ha experimentado esa salvación? Que si en esta noche, en este día, fuera a pasar a la eternidad, fuera a morir y no sabe a dónde iría. Queremos orar por usted. ¿Hay alguien que no conoce a Cristo como Salvador? ¿No está seguro de su salvación? Quisiera expresarlo ahora para que oremos por usted, levantando su mano. ¿Hay alguien entre nosotros? Señor, tú conoces cada corazón. Y si hay entre nosotros alguien que no tiene esa seguridad, te rogamos que tu Espíritu Santo continúe trayendo redarguir ese corazón para que venga a reconocer la necesidad de Cristo en su vida. Gracias, bendícenos. Es en el nombre de Cristo en quien te alabamos y te pedimos todo. Amén.